Y por ahí al filo de las 7:40 va a estar con nosotros el maestro Jorge Francisco Carlos Portillo Núñez y su revolución de la moneda digital. Han estado muy movidas las monedas digitales y pues Jorge ha estado ahí en grupos que tenemos de seguidores de Confieso, pues dando información y poniendo ahí la montaña rusa, porque si sube, pues hay que agarrarse y gritar, y si baja, pues hay que agarrarse y gritar. Pues es casi el sube y baja de los parques de niños y niñas, ¿no? De los columpios. Ha estado muy, muy intensa la versatilidad de las criptomonedas, de las monedas digitales. Vamos a ver qué nos trae el día de hoy el maestro Jorge Portillo. Pues ya está en el estudio el maestro Jorge Portillo y vamos a recibirlo a ver, a ver cómo va la ruleta rusa. Ahora, la ruleta rusa es otra cosa, aunque a veces este tipo de inversiones son como una ruleta rusa. No, es la montaña rusa. Vamos a ver qué nos platica el maestro Jorge Portillo. Bienestar Miranda, cosmética natural, orgánica, saludable, al servicio de tu belleza, presenta. Charlando con los expertos, la revolución de la moneda digital, con el maestro en competitividad organizacional, Jorge Francisco Carlos Portillo Núñez. Buenas noches, Jorge. Muy buenas noches. Acá, pues desde lejanas tierras en la patria, andamos por acá por el vecino estado del norte, que era de nuestra propiedad. Andamos en Órale, Arizona. ¿andas de dónde? ¿En Texas, Nuevo México, California? ¿Dónde andas? Hoy por lo pronto estaré este día en Arizona. De las dos maneras. ¿Por qué? Porque en estos días, sí, la semana pasada tuvimos, por ahí los compartíamos, bajó poco menos de $80,000. Ese concepto del Bitcoin, sabemos que, como lo comentamos siempre con Juan Manuel, si sube hay que agarrarse y disfrutar y gritar, y si baja hay que hacer lo mismo. Esta semana antepasada bajó a menos de, yo lo vi como $77,000, ¿sí? Y lo interesante es esto, hoy está a 91,000. En la mañana lo veíamos a 80, lo máximo que se pudo vender a 80, pero ahorita ya está en 91,830. Sabemos que hay diferentes causas, sabemos que hay motivos que permiten esa situación, y esto permite para nosotros, precisamente dentro del proceso de trading, holding y demás, permite que vaya uno generando ganancia. Y recordemos que eso es muy importante, generar ganancia y saber en qué momento vamos a poder retirar. Si quieres retirar, si quieres continuar generando una ganancia o haciendo holding y esperar por un tiempo que tú vas a decidir a partir de tu estrategia, pues de alguna manera vas a poder esperarte. Si bueno, cuando llegue a 150, ¿por qué no? ¿Sí? Recuerden que nuestro máximo histórico estuvo recientemente en $108,000 y mucha gente decía, no va a llegar a los 100, rebasó los 100. Y por eso no es descabellado pensar que, bueno, alguien haga holding y diga, bueno, cuando llegue a 150,000, retiro ganancia. ¿Por qué ganancia? Porque quizás cuando tú hoy en la mañana específicamente, platicando con un joven guatemala, él entró, compró Bitcoin cuando estaba en $385. Sí, hace más de 7, 8 años. ¿Y qué ha hecho él? Ha ido acumulando, ha ido comprando. Y cuando baja, mucha gente como yo, en ese momento en que bajó a 78, compramos. Y ahí lo dejamos. Y este joven, sí, acumuló satoshis de $385, valía un Bitcoin. Imagínense, él no ha soltado sus Bitcoins, sus satoshis, ¿sí? $385. Eso fue más o menos en el 2015, 2016.
Porque cuando yo entré en el fascinante mundo de las criptomonedas estaban en $486. Hoy, este día, 91,827.09. Y la tendencia va a seguir siendo alcista. Entonces, imagínense si esta persona no ha retirado ganancia. Y si él ha estado haciendo holding a largo plazo, evidentemente, cuando llegó a $108,000, debió haberle dado la punzada por retirar algo de ganancia. ¿Qué cantidad quisieran ustedes pensar en de ganancia que alguien que compró en $385 un Bitcoin quisiera retirar ganancia cuando el Bitcoin estuvo en $108,000? Ustedes pongan el número, el porcentaje de ganancia que esta persona haya decidido retirar, ¿sí? Y por supuesto, lo último que estuvimos platicando es que, pues que ya estaba él, tenía un tiempo ya en su casa nueva que pagó de contado. Claro, es paciencia, es aprendizaje. Por eso siempre decimos, pregúntale a alguien que sabe, pregúntale a un experto o por supuesto, mándanos un mensaje en nuestras redes sociales y te compartimos lo que hemos aprendido. El Bitcoin, insisto, lo hemos estado viendo en esta cantidad precisamente desde 400, en mi caso, desde $486. Esto, por supuesto, nos lleva a nosotros a decir, bueno, evidentemente es una apuesta a largo plazo, es una apuesta que nos permite precisamente ir viendo y analizando cómo se va desarrollando. Entre las noticias que también tenemos que comentar, pues es precisamente el detalle de cómo cuando los políticos se meten, los gobiernos se meten al tema de las criptomonedas, hay que tener cuidado. No es cuestión de que le creamos mucho, pero sí debemos tener cuidado. ¿Por qué? Porque lo que buscan es esa rebanada de pastel, como lo han hecho las ballenas, precisamente en tener precisamente una injerencia fuerte y acumular criptomonedas para luego pues mandar ellos mismos en el control del precio del Bitcoin. Pero como hay un consenso, está la blockchain, hay muchas cosas, pues creo que se va a tardar un poco. Lo que sí es cierto es precisamente que los ejemplos que tenemos a través recientemente, desde El Salvador a lo que ha hecho ahora Trump, precisamente que ha ido buscando cómo tener en Estados Unidos, porque lo dijo en campaña, tener precisamente una reserva estratégica formalmente desde la perspectiva legal de criptomonedas y por supuesto tener ese activo de Bitcoin, no venderlos, como lo hizo, recordemos, el año pasado, meses anteriores, por lo menos hace menos, entre 6 meses que lo hizo Alemania, que todo aquel Bitcoin que había incautado, que encontraron de manera ilegal, etcétera, etcétera, lo vendieron. ¿Por qué? Porque recordemos que su legislación no permitía que tuviera ese tipo de activos de criptomonedas, criptos. Y entonces, en este caso, Trump en toda la campaña estuvo diciendo que dentro de sus planes era precisamente que Estados Unidos fuera precisamente ese baluarte del mundo cripto. ¿Y qué ha estado haciendo recientemente? Bueno, pues ya hizo precisamente el aspecto de tener en ese termómetro de las criptos, tener él una reserva estratégica de cripto, que de alguna manera va a incluir otras. Por supuesto, el portafolio de criptomonedas del gobierno no nomás va a tener Bitcoin, tendrá otras. Puede ser XRP, puede ser Solana, puede ser Cardano, etcétera. Lo que hace interesante esto es que, por supuesto, hace en su momento que el precio se recupere y que esto, por supuesto, vaya generando, como decíamos al principio, ganancias en aquellas personas que tienen precisamente haciendo holding o que simplemente tienen cripto, venden, compran y venden, en cuanto empieza a subir, lo venden y luego ya baja y vuelven a comprar, etcétera. Que están dándole vuelta de una manera muy rápida a su dinero. Lo que sí es que desde la campaña, precisamente, Trump había hablado de esta Reserva Estratégica Nacional de Bitcoin. Lo está haciendo. Está abogando para que este gobierno mantenga todas esas criptomonedas que han sido incautadas, que son precisamente de alguna manera ya propiedad del gobierno, porque por ley, pues de alguna manera
han estado en alguna actividad ilícita y bueno, ellos las incautan. Lo que sí sabemos es que se está manteniendo el gobierno y va a adquirir más, ¿sí? Para tener esa reserva estratégica. Ahora bien, esto, por supuesto, mejora el precio. ¿Por cuánto tiempo? Bueno, vamos a ir viendo que mañana puede bajar, o sea, no pasa nada, pero también puede subir. Y esto, pues de alguna manera, los precios se van disparando en ciertos momentos. Ahora bien, sabemos que este gobierno en Estados Unidos, pues de alguna manera está manejando mucho las redes sociales, está manejando sus propias, ha tenido sus dos criptomonedas propias, tanto de Trump como de su esposa. Entonces, vamos a ir viendo, yo creo, en esta etapa del gobierno, segunda etapa de gobierno o mandato de gobierno de Donald Trump, vamos a tener una presencia fuerte y comentarios constantes en el fascinante mundo de las criptomonedas. Y como noticia, continuando con el aspecto político, porque lo hemos comentado muchas veces desde que fue el Bitcoin nombrado como moneda de curso legal para El Salvador, pues ahora recordemos históricamente que El Salvador en ese tiempo bloqueó un préstamo para El Salvador, un préstamo para desarrollo y crecimiento, y hoy, como hemos comentado en segmentos anteriores, hoy precisamente ya hay un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y el gobierno de El Salvador, pero dentro de ese acuerdo se deja entrever la prohibición de acumular Bitcoin en el sector público. Y también se prohíbe precisamente que ese sector público siga adquiriendo Bitcoin. Por lo tanto, sabemos que, bueno, un pueblo necesita de desarrollo, crecimiento, entonces finalmente va a continuar El Salvador con el Bitcoin como un recurso legal, pero con ciertas restricciones por el bien, en mi opinión, ¿sí? Hay otras opiniones que hemos estado leyendo en los foros, en mi opinión, precisamente por tener este préstamo que permite el crecimiento y desarrollo de El Salvador. Sí, sabemos que ha habido grandes beneficios en El Salvador, que se sigue confinando Bitcoin, o se sigue haciendo holding, pero de alguna manera los detractores en Estados Unidos, en El Salvador, pues siguen viendo que no hay una consolidación fuerte en el uso o en la adopción del Bitcoin en El Salvador. Sí, se dio billetera, la billetera Chivo, se hizo toda una publicidad a nivel nacional, etcétera, pero, pues bueno, no hay una adopción masiva como se esperaba, pero sí hay establecimientos que siguen y van a seguir aceptando criptomonedas en El Salvador, desde pequeños establecimientos hasta grandes empresas. Eh, ¿Habrá algunos cambios? Yo creo que sí, en la misma política económica de El Salvador deberá, creo yo, por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, habrá un acuerdo donde, pues, al no comprar más Bitcoin con dinero público, pues de alguna manera se estará buscando cómo precisamente adquirir ese Bitcoin e irle dando vuelta, la ganancia, usarla como se está usando para educación, etcétera. Y de alguna manera creo que la parte de crecimiento, la parte de desarrollo que ha tenido El Salvador hasta ahorita ha sido el parteaguas para que otros países también así lo desean, para que otros países volteen a ver las experiencias, inviten a compartir las experiencias y por supuesto siga siendo ese pulgarcito, como dice Juan Manuel, precisamente que se enfrentó precisamente al Fondo Monetario Internacional y también al mismo Estados Unidos. Por lo tanto, creo y estoy convencido que seguirá dando de qué hablar El Salvador y más, decía, en este segundo periodo de gobernanza precisamente de Donald Trump, donde hará y lo va a hacer ley y lo va a realizar muy bien en esos 4 años, creo yo, esa reserva estratégica. Inicialmente era de puro Bitcoin, pero como acabo de mencionar, pues lo va a ampliar a XRP, Solana y Cardano. No dudo que siga ampliando el portafolio y esto permita precisamente que las otras altcoins también tengan un incremento en su precio. Muy bien, muy interesante, pues está súper movido, porque fíjate, cuando tú nos comentaste inicialmente
lo que había pasado en El Salvador, pues evidentemente tiene un impacto, pero bueno, El Salvador pues no deja de ser, como le decimos nosotros, el pulgarcito de América, ¿no? El país más pequeño, que por lo demás, buena parte de su población está en Estados Unidos, ¿eh? ¿Sí? En Los Ángeles, en Chicago, en varias partes. Pero bueno, ahora no es el presidente de un país como El Salvador, que tiene su impacto, pues, sino es el presidente de los Estados Unidos, del país que sigue siendo el más poderoso, el más influyente, ¿eh? El que domina la narrativa. Sí. Yo en una ocasión aquí, cuando Víctor hablaba de las perspectivas y símbolos del poder, yo le digo, un político trata de controlar la narrativa, es decir, que lo que él diga sea la tendencia en los medios. Pues ahorita quien está apropiado de la narrativa, no en Estados Unidos, no en América, en el mundo. Sí, definitivamente. Entonces, si esto habla algo de Bitcoin o de inteligencia artificial o Elon Musk que está muy relacionado con eso, pues impacta. Sí, y todo esto implica la parte de crecimiento, la parte de adopción, que siempre hemos dicho, no vamos a tener una adopción masiva, multitudinaria, ¿sí? Que vengan y que abarroten las wallets y que estén comprando y todo. No, esto se va a ir dando y se ha ido dando paso a paso. Entran 10, de manera general comentamos, y se retiran 3. Entran otros 10 con grandes capitales, se retira 1. Y así va a ir creciendo esto. ¿Por qué? Porque hay gente que evidentemente no quiere, lo entiendo, no quiere poner en riesgo, entre comillas, su dinero y quiere seguir recibiendo después de 5 años la ganancia de su inversión de $1 por $1,000,000 de pesos que tengas en el banco, ¿sí? Y que el banco lo tenga ahí a 5 años, amarrado 5 años, ¿sí? Él, como decimos acá de manera coloquial, jineteándolo, pero a ti te paga $1, lo digo de manera irónica, a 5 años. Y él, desde el primer día, ese dinero que tú depositaste en ellos para tener esa inversión, desde el primer día le están sacando. Ya está ganando, está multiplicando. El 5, el 10, el 20 o el X porcentaje que a ti te paga, ¿sí? Muy poco. ¿Es un riesgo? Sí, siempre lo hemos dicho que en las criptomonedas es un riesgo, pero pues hay que irlo asumiendo, como siempre lo hemos dicho, con esa cantidad de dinero que no afecte tu economía. Seguimos. La inteligencia artificial, ¿sí? Si no te acercas a ella, es un riesgo. Si te acercas, es un riesgo. Yo el otro día escuché a una persona experta en inteligencia artificial, dice, muchos dicen pues el problema es que la inteligencia artificial va a venir a sustituir a la gente, a los profesionistas, ¿no? Y él dice una frase que a mí me gustó mucho, ¿sí? Que dice, Eduardo Vázquez se llama él, dice, la inteligencia artificial, dice, va a venir, dice, las personas que sepan inteligencia artificial van a sustituir a las personas que no sepan inteligencia artificial. Sí, es que no la inteligencia artificial, ¿no? Y si nos remontamos a la revolución industrial del siglo XVII, siglo XVIII, pues veían como el tractor lo veían como una amenaza, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahora el tractor iba a hacer el trabajo de 10 jornaleros con arado. En fin, y ahora en esta etapa, ¿sí? Por ejemplo, si abusamos de las redes sociales, estamos en riesgo. Si nos alejamos de las redes sociales, estamos en riesgo. Yo de pronto dejo el teléfono porque estoy muy ocupado y digo, no voy a revisar el WhatsApp en 1 hora y de pronto veo mensajes que era muy importante que yo hubiera necesitado ver hace 10 minutos después de que lo dejé. Entonces, estamos en riesgo constante. Entonces, ¿cuál es, digamos, el consejo, el mensaje? ¿Sí? Asumamos que vivimos en riesgo, ¿sí? Y actuemos en consecuencia. Ahora, la criptomoneda, pues tener el dinero en el banco para estar ganando una gotita y pues es un riesgo de que la inflación esté más alta y al rato tú creías que tenías esa cantidad, ahora ya no la tienes, ¿sí? Pero si inviertes en ciertos activos
de esta naturaleza, pues hay un riesgo porque a lo mejor se pierde. Pues sí, vivimos en un país de riesgo, preparémonos para el riesgo, asumamos los riesgos y esperemos que nos vaya bien. Pues ya recuperaste el miércoles pasado, Jorge, con creces. Buenas noches. Lo agradezco, Juan Manuel, siempre, y pues ya son algunos años que seguimos colaborando, muy contento. Hay gente que me pregunta, oye, y nomás los miércoles, sí, pues nomás los miércoles, o sea, hay que recabar información, hay que ver más o menos qué hay más de nuevo, qué hay, qué se ve, o sea, no es nomás cualquier cosa. Porque bueno, para venir a hablar nomás de criptomonedas, pues cualquiera lo haría, pero pues la experiencia, los años y el tiempo, pues aquí estamos con mucho gusto. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, nos vemos el miércoles que entra. Buenas noches. Buenas noches. Pues es la revolución de la moneda digital y también la revolución de los suplementos. Muy bien, Jorge. Siempre nos trae cosas interesantes. Muchas gracias.